Dios te dice, hoy entenderás cómo escuchar mi voz. Sí, este mensaje llega a ti justo cuando más lo necesitas. No es casualidad que hayas encontrado este video. Tal vez llegaste cansado, confundido, con el corazón lleno de preguntas que nadie ha podido responderte. Has orado, has esperado y aún así hay algo dentro de ti que susurra. ¿Por qué no puedo escuchar claramente a Dios? Te entiendo. Todos, en algún momento, hemos sentido ese silencio que duele, ese vacío que nos hace dudar si Dios realmente nos habla o si simplemente estamos hablando al aire. Pero hoy, Él quiere revelarte algo que cambiará la forma en la que percibes su voz para siempre. A veces, creemos que escuchar a Dios es oír una voz audible, algo sobrenatural o misterioso. Pero la verdad es que su voz no siempre llega con ruido. Muchas veces llega con paz. Llega en un pensamiento que calma tu ansiedad, en una palabra que alguien dice justo cuando más lo necesitas. En ese momento de quietud donde sientes que algo dentro de ti se alinea con el cielo. Y si hoy estás aquí, escuchando estas palabras, no lo dudes. Dios te está hablando. Él te ha traído hasta este lugar porque quiere enseñarte a reconocer su voz en medio del ruido de la vida, en medio de las preocupaciones, de las dudas y de los miedos que tanto te han robado la paz. Dios te dice hoy, no estás solo, no estoy en silencio, solo quiero que aprendas a reconocerme en lo sencillo. Quizás llevas mucho tiempo buscando una señal, una palabra, una confirmación. Has llorado pidiendo dirección y parece que el cielo no responde. Pero escucha esto, el silencio de Dios no significa ausencia, significa preparación. A veces calla porque está enseñándote a oír desde el corazón, no desde el ruido del mundo. Su voz no compite con tus pensamientos acelerados ni con tus emociones desbordadas. Su voz es suave pero firme. Es como un susurro que te guía, como una paz que no puedes explicar. Jesús lo dijo en Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Sabes lo que eso significa? Que si tú perteneces a Él, ya tienes la capacidad de oír su voz. No necesitas ser un profeta ni un santo perfecto. Solo necesitas abrir el corazón y silenciar lo que te aleja de su presencia. A veces, el problema no es que Dios no hable, es que nosotros no paramos de hablar. Y mientras el alma grita, el espíritu susurra. Por eso hoy, Dios quiere enseñarte el arte de escuchar. Porque quien aprende a escuchar a Dios, aprende a vivir en paz, aprende a tomar decisiones con sabiduría, aprende a caminar sin miedo. Tal vez has dicho, Dios, háblame, necesito saber qué hacer. Pero Él te ha estado respondiendo en formas que quizá no reconociste. En esa persona que te aconsejó con amor, en esa oportunidad que se cerró, pero te protegió. En esa puerta que parecía pérdida, pero era redirección. Dios no siempre habla con palabras. Muchas veces habla con hechos, con tiempos, con silencios, con detalles. Y cuando aprendes a reconocerlo en eso, tu vida cambia por completo. Comienzas a vivir con propósito, con sensibilidad espiritual, con una fe que ya no depende de lo que ves, sino de lo que sientes de parte de Él. Así que escucha, este video no es una coincidencia, es una respuesta del cielo. Dios ha visto tus lágrimas, tus noches en vela, tus pensamientos que no se apagan, y hoy, por medio de este mensaje, te dice con ternura y autoridad, Hijo mío, escucha mi voz, porque te estoy hablando ahora mismo. Quédate hasta el final, porque a lo largo de este video no solo vas a entender cómo oír a Dios, sino también cómo distinguir su voz de tus pensamientos y de tus emociones. Además, escucharás el testimonio real de un oyente de nuestro canal que descubrió cómo Dios le habló justo cuando pensaba que todo estaba perdido. El próximo puede ser el tuyo, pero antes de seguir, quiero pedirte algo muy importante.
Si este mensaje ya está tocando tu corazón, haz clic en me gusta a este video. Ese simple gesto puede hacer que YouTube lleve esta palabra de esperanza a miles de personas que, como tú, hoy necesitan una respuesta del cielo. Al compartir este mensaje, te conviertes en un canal vivo del amor de Dios. Suscríbete al canal Mensajes de Dios Oficial y activa la campanita para que no te pierdas ninguna palabra que Dios quiera darte. Cada mensaje aquí es una cita divina entre Él y tu corazón. Y te invito a algo más poderoso. Escribe en los comentarios tu nombre completo o el de esa persona por la que estás orando. Escribe también tu ciudad o país. Queremos orar juntos, levantar una cadena mundial de intercesión y clamar para que Dios hable con poder sobre tu vida y sobre tu tierra. Porque cuando millones de voces se unen en fe, el cielo se mueve. Sí, escribe tu nombre, tu petición y tu localidad. Miles de creyentes leerán tu comentario y orarán contigo. Y créelo, Dios escucha cada nombre, cada palabra, cada oración. No estás solo, estás rodeado por una familia espiritual que ora, que cree y que espera contigo. Este canal no es solo un lugar, es una misión, un puente entre tu corazón y el corazón de Dios. Así que respira profundo, pon tu mano en el pecho y dile al Señor, háblame, Padre, hoy quiero escucharte. Porque lo que estás a punto de oír no es casualidad, es una respuesta divina para tu alma. Dios te dice, hoy entenderás cómo escuchar mi voz. A veces no se trata de que Dios no te hable, sino de que la vida hace tanto ruido, que su voz se pierde entre los pensamientos, las preocupaciones y el miedo. ¿Te ha pasado? Intentas orar, pero tu mente no para. Pides una señal, pero todo parece confuso. Quieres escuchar a Dios, pero te rodean tantas voces. La voz de la duda, la del pasado, la del cansancio, la de los demás opinando sobre lo que deberías hacer. Y en medio de todas ellas, sientes que la voz de Dios se va apagando poco a poco. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque tu alma está tan llena de ruido que no hay espacio para el silencio donde Él se revela. La verdad es que el mundo en el que vivimos no nos enseña a escuchar. Nos enseña a correr, a producir, a opinar, a llenar cada segundo con algo. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones, tareas y corazones inquietos. Queremos respuestas rápidas, milagros inmediatos, soluciones ya. Pero Dios no siempre se mueve en la velocidad del mundo. Se mueve en la quietud del alma. Él no compite con el ruido. Él espera a que te detengas. Porque solo cuando el alma calla, el espíritu oye. Y por eso muchas veces no entendemos su voz, porque intentamos escucharla con prisa. Hay personas que piensan que Dios solo habla a unos pocos, a los más espirituales, a los que oran con palabras perfectas o tienen una fe sin fallas. Pero eso no es verdad. Dios habla a todos, a ti también. Lo hace en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que parece insignificante. Pero si tu corazón está distraído, si tu mente está llena de ruido, si tus emociones no descansan, su voz se vuelve casi imperceptible. Y no porque Él no quiera hablarte, sino porque su voz no se impone, se ofrece. Dios no grita, susurra, no fuerza, invita, no ordena, guía. Quizás has sentido esa desesperación de querer saber qué hacer y no encontrar claridad. Has dicho, Dios, háblame, ¿qué debo decidir? ¿Qué camino debo tomar? Y todo parece igual, todo parece silencioso. Pero ese silencio tiene propósito, ese silencio te está moldeando, porque cuando no oyes nada, aprendes a confiar, y cuando confías, aprendes a oír. La fe se entrena en el silencio, en ese espacio donde no hay ruido externo, pero sí hay un murmullo interno que empieza a volverse más claro. Es ahí donde el Espíritu Santo te enseña a distinguir lo divino de lo humano, lo verdadero de lo emocional.
Muchos confunden la voz de Dios con sus deseos, sus temores o sus emociones momentáneas. Pero la voz de Dios no cambia, no se contradice, no depende del estado de ánimo. La voz de Dios siempre trae paz, aunque la verdad duela, siempre trae dirección, aunque no lo entiendas todo. Siempre te lleva hacia la luz, nunca hacia la confusión. Por eso, cuando escuchas algo que te inquieta, que te empuja a actuar impulsivamente o a dudar de su amor, eso no viene de Él. La voz de Dios nunca te condena, siempre te invita a confiar. El problema no es que Dios esté lejos, es que nos hemos alejado de la quietud. Hemos aprendido a hablar con Dios, pero no a escucharlo. Oramos, pero no hacemos silencio. Pedimos, pero no esperamos. Queremos respuestas sin relación, bendiciones sin comunión, promesas sin tiempo. Pero Dios es un Padre, no una aplicación que responde al instante. Él quiere que aprendas a disfrutar de su presencia antes de desesperarte por su respuesta. Y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Comienzas a percibir su voz en lugares donde antes solo había confusión. Su voz empieza a resonar en tu interior, no con palabras audibles, sino con una certeza profunda que calma y guía. Quizá hoy estás cansado de no entender qué quiere Dios de ti. Has intentado hacerlo bien, has buscado señales, pero parece que no llega nada. Quiero que sepas algo. Ese cansancio también es oración. Es una forma en que tu alma le dice a Dios, te necesito, y Él lo escucha. Tal vez no responde con palabras, pero responde con movimiento. Las cosas que se están cerrando, las personas que se están alejando, los caminos que se desvían, todo eso también puede ser su voz, guiándote sin que te des cuenta. Porque cuando Dios habla, no siempre dice sí o no. A veces simplemente te redirige, y eso también es respuesta. Jesús mismo necesitaba silencio para escuchar al Padre. Dice Lucas, capítulo 5, versículo 16. Él se retiraba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba apartarse del ruido, ¿cuánto más nosotros? Tal vez ese sea el problema, no el silencio de Dios, sino la falta de silencio en nosotros. Por eso, este mensaje no es solo para que aprendas a reconocer su voz, sino para que aprendas a callar las demás, para que tu corazón vuelva a ese lugar de comunión donde todo tiene sentido, donde incluso las pruebas se vuelven conversación con Él. Así que quiero que hagas algo ahora. Respira despacio, cierra tus ojos un momento. Piensa en todo lo que te ha preocupado, en todo lo que no entiendes, en todo lo que has intentado resolver sin lograrlo. Y mientras lo haces, di en voz baja, Señor, enséñame a escucharte, porque lo que estás viviendo no es confusión, es formación. Estás aprendiendo a oír al Dios que habla en lo profundo, y Él, créeme, no ha dejado de hablarte. Solo está esperando que le escuches con el corazón. Hay algo profundamente hermoso en la forma en que la Biblia nos enseña a reconocer la voz de Dios. No como un sonido lejano o un susurro misterioso, sino como una guía viva que se manifiesta cuando el corazón está dispuesto a oír. Jesús mismo lo explicó con palabras tan simples pero tan poderosas que aún hoy resuenan como un eco en el alma. Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahí está el secreto. No se trata solo de escuchar, se trata de reconocer. De entender que cuando perteneces a Dios, tu espíritu se vuelve sensible a su presencia, incluso cuando tus oídos no escuchan nada. Mis ovejas oyen mi voz, significa que su palabra tiene una frecuencia espiritual que solo puede ser comprendida por aquellos que le buscan sinceramente. No es magia, no es religión, no es emoción, es relación. Una relación viva, íntima, constante. Y esa voz no se impone, se revela. No llega para hacer ruido, llega para traer dirección.
Dios no se comunica con gritos, sino con paz. Y cuando aprendes a reconocer esa paz, comienzas a escucharle en todas partes. En la Biblia, en una oración, en una canción, en una conversación, incluso en el silencio. Porque la voz de Dios no se escucha con los oídos, se percibe con el alma. Hay algo dentro de ti que lo sabe. Cuando Dios habla, algo en tu interior se aquieta. La confusión se disuelve, la ansiedad se apaga, y aunque no tengas todas las respuestas, sabes que estás en el camino correcto. Esa es su voz. Y es importante entender que cuando Jesús dijo, "Yo las conozco", también estaba diciendo, "Sé cómo hablarte". Dios no te hablará igual que a otros. Él sabe cómo captar tu atención, cómo tocar tus pensamientos, cómo hablarte en el lenguaje que tu corazón entiende. A veces lo hará con una palabra bíblica que se repite en tu mente una y otra vez. Otras veces será a través de una sensación interna que te impulsa a hacer algo o te detiene justo a tiempo. Dios conoce tu manera de sentir, de pensar, de entender. Y si estás dispuesto, Él sabe exactamente cómo llegar a ti. Tal vez pienses, ¿y cómo sé que es Dios quien me habla y no mis propios pensamientos? La respuesta también está en su palabra. En Isaías capítulo 30, versículo 21, está escrito: tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga, este es el camino, anda por él. Ese versículo no habla de una voz física, sino de una dirección interior. Cuando la voz viene de Dios, te guía hacia el bien, hacia la verdad, hacia la paz, nunca hacia el miedo, la confusión o la culpa. La voz de Dios siempre te acerca a su propósito, aunque no entiendas el proceso. Y esa es la diferencia entre oír y discernir. Escuchar a Dios requiere sensibilidad, pero reconocer su voz requiere intimidad. Cuanto más tiempo pasas con Él, más clara se vuelve su voz. Igual que cuando alguien te llama por teléfono y no necesitas preguntar quién es, porque reconoces su tono, su forma, su manera de hablar. Así es con Dios. Entre más le buscas, más fácil se vuelve identificar cuando Él te está hablando y cuando no. La Biblia es el mapa donde esa voz se refleja una y otra vez. En ella Dios dejó palabras eternas que siguen vivas hoy. Por eso, si realmente quieres escuchar su voz, comienza por abrir su palabra. No solo leerla, sino meditarla. Cada versículo es una conversación esperando ser escuchada. Dios te habla cuando lees, cuando reflexionas, cuando dejas que su mensaje penetre tu corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo dice con claridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, su voz no solo informa, transforma. Dios quiere hablarte, pero necesita que te detengas a escucharlo. Que abras tu Biblia no solo para buscar respuestas, sino para encontrar su presencia. Porque ahí, entre letras antiguas, está el mismo Dios que habló a Moisés en el monte, a Samuel en la noche, a Elías en el viento suave, y que hoy quiere hablarte a ti en medio de tu rutina, de tus dudas y de tus oraciones. Así que cuando sientas confusión, cuando no sepas si lo que escuchas viene de Él o de tus pensamientos, hazte esta pregunta: ¿esta voz me lleva a la paz o al miedo? ¿Me acerca al amor o a la desesperación? ¿Me inspira a confiar o me empuja a rendirme? La voz de Dios siempre construye, nunca destruye. Siempre guía, nunca confunde. Siempre da vida, nunca condena. Y quiero decirte algo más. Si hoy estás escuchando este mensaje, si estas palabras te hacen sentir que algo dentro de ti se despierta, no lo ignores. Eso también es Dios hablándote. Él está confirmando que puede usar cualquier medio, incluso este video, para recordarte que te conoce, que te busca, que te ama y que su voz jamás se ha ido. Por eso, antes de seguir, quiero que hagas algo muy especial.
Si esta palabra ha tocado tu alma, deja en los comentarios una sola frase que sea tu declaración espiritual. Una manifestación corta, sencilla, pero con poder. La frase es: te escucho, Dios. Hazlo como un acto de fe, como una conversación con el cielo escrita en público, porque cada frase que dejes será leída, compartida y multiplicada en oración, y cuando el pueblo se une en fe, el cielo responde. Te invito a que no te vayas, porque lo que sigue te ayudará a entender algo aún más profundo: cómo el enemigo de tu paz intenta confundirte para que no escuches la voz de Dios claramente. Dale me gusta a este video. Al hacerlo, no solo expresas tu deseo de acercarte más a Él, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están buscando exactamente lo mismo que tú. Suscríbete ahora al canal Mensajes de Dios Oficial, porque aquí cada palabra es una cita con el cielo. Dios te hablará de maneras que no imaginabas. Él usará cada mensaje para enseñarte a caminar con más paz, más fe y más claridad. Y recuerda, cuando te unes a esta comunidad, no lo haces por coincidencia. Es porque Dios te está diciendo: quiero hablarte más seguido. Hay algo que muchas veces no queremos aceptar, y es que hay fuerzas que buscan distraernos para que no escuchemos la voz de Dios. No es coincidencia que justo cuando decides orar te entra una llamada, un mensaje o un pensamiento que te saca del momento. No es casualidad que cuando comienzas a buscar más de Dios surgen distracciones, cansancio o incluso desánimo. Todo lo que intenta robarte la calma, lo que te llena de ruido interior, lo que apaga tu deseo de estar en comunión, tiene un propósito: desconectarte de la frecuencia del cielo. Porque escuchar a Dios no es un acto de magia, es una relación espiritual. Y como toda relación, tiene oposiciones. Hay una lucha constante en lo invisible, entre lo que Dios te quiere decir y lo que el mundo intenta imponerte. Entre la verdad divina y las mentiras que el miedo te susurra. Y si no aprendes a distinguir esas voces, terminarás creyendo que Dios guarda silencio, cuando en realidad estás oyendo demasiado al ruido que te rodea. La distracción es una de las armas más sutiles. No llega de golpe, se infiltra poco a poco. Empieza con la prisa, sigue con el cansancio y termina con la desconexión. Llenas tu día de cosas urgentes y, lo más importante, tu tiempo con Dios se va quedando para después. Pero la verdad es que el alma nunca deja de necesitar su voz. Cuanto más te alejas de ese espacio sagrado de comunión, más confusa se vuelve la vida, porque sin la guía de Dios, hasta el camino correcto puede parecer equivocado. La duda también es una barrera silenciosa. Entra despacio, disfrazada de lógica o de temor, y comienza a sembrar pensamientos como: ¿será que Dios me escucha? ¿Y si no es su voz? ¿Y si me estoy engañando? La duda paraliza, nubla el discernimiento y te hace olvidar algo esencial. Dios no se esconde, se revela, pero lo hace solo al corazón que confía. Por eso, mientras más dudas, más ruido hay dentro de ti. Y mientras más ruido, menos claridad para oírlo. La duda es como estática en una señal. Distorsiona la frecuencia, no porque el mensaje no exista, sino porque el receptor no está afinado. También hay pensamientos que intentan confundirte, haciéndote creer que escuchar a Dios es algo reservado para gente especial, o que tú no eres lo suficientemente digno para recibir una palabra de Él. Pero escúchame bien, eso no es verdad. Tú eres hijo de Dios, y su voz fue creada para tu alma. El enemigo de la fe quiere convencerte de que no puedes oírlo, porque sabe que cuando escuchas la voz de Dios, descubres tu propósito, encuentras dirección y dejas de vivir dominado por el miedo. Y esa es la estrategia más peligrosa, el ruido interior. Ese ruido que no viene de fuera, sino de dentro.
el que se alimenta de tus heridas no sanadas, de tus preocupaciones no entregadas, de tus pensamientos que no descansan. A veces no necesitas una voz negativa externa, porque tu propia mente ya repite las mentiras que el mundo sembró en ti. No vas a lograrlo. Dios no te escucha, ya no tiene sentido orar. Pero no olvides algo, la voz de Dios jamás te hablará desde el miedo, siempre te hablará desde el amor. Por eso, si últimamente has sentido confusión, ansiedad o desesperanza, no pienses que Dios se ha ido. Tal vez simplemente hay demasiado ruido interfiriendo. El enemigo no necesita quitarte la fe, solo necesita distraerte lo suficiente para que dejes de buscar. Pero hoy Dios quiere devolverte esa claridad espiritual que perdiste. Él quiere que limpies tu mente de todo pensamiento que no viene de Él. Quiere que vuelvas a enfocar tus oídos, tu corazón y tu mente en su voz. En Efesios capítulo 6, versículo 12, la palabra dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso significa que no estás peleando contra personas ni circunstancias, sino contra fuerzas espirituales que intentan nublar tu discernimiento. Pero no temas, el poder de Dios en ti es mucho más grande que cualquier distracción o mentira. Su Espíritu Santo está dispuesto a enseñarte a reconocer su voz, incluso en medio del caos. Y aquí hay algo que debes recordar siempre: el silencio de Dios no es castigo, es entrenamiento. Cada vez que el enemigo te susurra, Dios no te habla, el Espíritu Santo responde: solo guarda silencio para enseñarte a escuchar con el corazón. Así es como se forja la madurez espiritual, aprendiendo a encontrar paz incluso cuando no hay palabras, aprendiendo a confiar incluso cuando no hay señales. Hoy Dios quiere romper las interferencias espirituales que te han mantenido confundido. Quiere limpiar tus pensamientos, aquietar tu mente y devolverte la sensibilidad para escuchar su voz. Pero eso solo ocurre cuando decides apartarte del ruido, cuando eliges volver al silencio de la comunión. Y ese paso, esa decisión, comienza hoy. Porque mientras el enemigo usa la confusión para aislarte, Dios usa el silencio para acercarte. Mientras el mundo te llena de ruido, Dios te invita a la calma. Y cuando eliges la calma, eliges escuchar al Creador. Así que no te culpes por los momentos en los que no entendiste, por las veces que no escuchaste o dudaste. Dios no te está señalando, te está llamando, te está diciendo: vuelve al lugar donde todo comenzó, a mi presencia, ahí es donde volverás a escucharme. Escuchar la voz de Dios no es un misterio reservado para unos pocos. Es una habilidad espiritual que todos podemos cultivar si aprendemos a sintonizar nuestro corazón con el suyo. Y aunque parezca difícil, en realidad es un proceso profundamente humano, lleno de ternura, de práctica y de intimidad. Dios no te pide perfección, solo disposición. No te exige que seas un experto en oración, solo que tengas el deseo genuino de escucharlo. Porque cuando Él ve un corazón dispuesto, Él mismo enseña cómo escuchar. El primer paso para aprender a escuchar a Dios es el silencio del alma. No solo el silencio externo, ese que viene cuando apagas el teléfono o te apartas del ruido, sino el silencio interior, ese que ocurre cuando decides soltar tus pensamientos ansiosos y dejar que el Espíritu Santo hable. En Salmos capítulo 46, versículo 10, Dios dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa frase encierra un poder enorme. La quietud es el camino hacia la revelación. Cuando aprendes a estar quieto en su presencia, los pensamientos se calman, el miedo se disuelve y su voz comienza a hacerse clara. Haz la prueba. Cuando ores, no hables tanto. Quédate un momento en silencio. Respira, deja que tu mente se aquiete y di simplemente: «Habla, Señor, que tu siervo escucha».
Esa fue la oración del joven Samuel cuando aún no entendía cómo Dios le hablaba. Y fue en esa quietud, en esa humildad de corazón, donde Dios le reveló su propósito. Samuel capítulo 3, versículo 10. A veces queremos que Dios nos hable con un trueno, pero Él prefiere hacerlo con un susurro, porque en el silencio solo los que verdaderamente desean escuchar permanecen atentos. El segundo paso es la obediencia. Dios no repite instrucciones que no fueron obedecidas. Muchas veces el silencio que sientes no es ausencia, sino consecuencia. Él ya te habló, ya te mostró algo, pero tú aún no lo has hecho. Y mientras no des ese paso de fe, Él no te dará el siguiente. En Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús dice: El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Obedecer lo que ya sabes abre la puerta para escuchar lo que aún no sabes. Cada acto de obediencia aumenta tu sensibilidad espiritual. El tercer paso es la comunión constante. Escuchar a Dios no se logra solo cuando estás en problemas, es fruto de una relación diaria. Si solo lo buscas cuando hay crisis, tu oído espiritual se entrena en la urgencia, no en la intimidad. Pero cuando hablas con Él, todos los días, aunque no tengas nada que pedir, aprendes a reconocer su voz incluso en lo cotidiano. Él puede hablarte mientras manejas, mientras cocinas, mientras caminas. Su voz no está confinada al templo ni al horario de oración. Está en todas partes donde haya un corazón dispuesto a oír. El cuarto paso es discernir entre la voz de Dios y la voz de tus emociones. La voz de Dios siempre te lleva a la paz, incluso si te confronta. La voz de tus emociones te lleva a la impulsividad, incluso si parece lógica. Cuando una decisión viene de Dios, aunque implique renuncia, produce descanso. Cuando viene del miedo o la ansiedad, produce urgencia y confusión. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la prueba más clara de que lo que escuchas viene de Él, te deja en paz. El quinto paso es apoyarte en su palabra. Ninguna voz que contradiga la Biblia viene de Dios. Si algo que sientes te empuja a actuar en contra de la verdad, del amor o de la justicia, no viene del Espíritu Santo. Por eso, si quieres escuchar bien, alimenta tu corazón con la palabra cada día. Ella purifica tu discernimiento, afina tus oídos espirituales y te enseña a distinguir la verdad del engaño. La Biblia es como una brújula que alinea tu alma con el norte celestial. Sin ella, cualquier viento de pensamiento puede confundirte. Y finalmente, el sexto paso: tener paciencia. Dios no siempre responde cuando quieres, pero siempre responde cuando lo necesitas. A veces su voz se retrasa porque tu corazón aún no está preparado para recibirla. Otras veces, lo que interpretas como silencio es protección. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, dice: Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios no se olvida de ti, solo está obrando en un plano que todavía no puedes ver. Aprender a escuchar a Dios no se trata de dominar una técnica espiritual, sino de desarrollar una relación constante. Él te habla con amor, no con presión. Te guía con ternura, no con temor. Y cuando aprendes a escucharlo, tu vida deja de ser una serie de decisiones al azar y se convierte en un camino guiado por propósito. Por eso, hoy te invito a tomar una decisión sencilla pero poderosa. Cada día, aparta un momento solo para escucharlo. No para pedir, no para hablar, solo para oír. En ese silencio santo descubrirás que Dios no ha estado callado. Ha estado esperando que le prestes atención. Cuando lo hagas, su voz se volverá tu dirección, su paz tu refugio y su presencia tu certeza.
No te inquietes si al principio no lo logras. Escuchar a Dios es un arte que se aprende con el tiempo, con paciencia y amor. Pero una vez que lo experimentes, nunca más volverás a dudar de su fidelidad, porque escuchar su voz es sentir que tu alma por fin vuelve a casa. Si hay una historia en la Biblia que revela con claridad lo que significa aprender a escuchar la voz de Dios, es la historia del joven Samuel. Un niño sencillo, criado en el templo, rodeado de oraciones, pero que aún no sabía distinguir la voz divina. Y eso, en realidad, lo hace muy parecido a muchos de nosotros, porque podemos estar cerca de las cosas de Dios, y aún así no saber reconocer cuándo Él nos habla. La palabra dice en 1 Samuel capítulo 3 que una noche mientras Samuel dormía, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre, Samuel, y él, confundido, se levantó corriendo pensando que era Elí, el sacerdote. Pero Elí le respondió: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». 3 veces ocurrió lo mismo. Samuel escuchaba la voz, pero no sabía de quién venía. Hasta que finalmente Elí entendió que era Dios quien estaba llamando al muchacho y le dijo: «Cuando vuelvas a escuchar la voz, responde: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y fue en ese momento, en la quietud de la noche, sin música, sin ruido, sin multitudes, cuando Dios le habló por primera vez. No con truenos, no con fuego, sino con una voz tan íntima que solo un corazón atento podía percibirla. Esa historia nos enseña algo poderoso. Escuchar a Dios no se trata de buscar experiencias extraordinarias, sino de cultivar una sensibilidad espiritual que se desarrolla en la humildad. Samuel no fue escogido por su edad ni por su sabiduría. Fue escogido porque tenía un corazón dispuesto. ¿Cuántas veces Dios te ha estado llamando por tu nombre y no te has dado cuenta? A veces su voz llega disfrazada de oportunidad, de consejo, de pausa. Otras veces llega como un pensamiento sereno que interrumpe el caos de tu mente. Pero como Samuel, muchos la confunden con algo humano. Dios no se ofende cuando no lo reconoces al principio. Él sigue llamándote una y otra vez, con paciencia, con amor, con ternura, hasta que finalmente respondes: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y ahí, justo en ese instante, sucede algo sobrenatural. El alma se abre, la mente se aquieta y el corazón se alinea con el cielo. Esa es la verdadera comunión. Escuchar a Dios no es solo oír una voz, es experimentar su presencia viva en medio de la vida diaria. Elías también lo aprendió de una forma impresionante. Dice la Biblia en 1 Reyes capítulo 19 que él se refugió en una cueva, agotado, asustado, sintiendo que todo había terminado. Había visto milagros, fuego descender del cielo, prodigios de poder, pero en su crisis sintió que Dios guardaba silencio. Entonces el Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte delante de mí». Y mientras Elías esperaba, vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después un fuego, y tampoco ahí estaba Dios. Y entonces vino un silbo apacible y delicado, y en ese sonido suave, en esa brisa leve, ahí estaba Dios. Elías se cubrió el rostro y supo que estaba en la presencia del Altísimo. ¡Qué enseñanza tan profunda! Porque nos demuestra que Dios no siempre se manifiesta en lo grandioso, sino en lo sutil. Él no busca impresionar tus sentidos, busca tocar tu alma. Su voz no retumba, te envuelve, no agita, calma. Y cuando aprendes a reconocerla en lo pequeño, descubres que Dios siempre ha estado hablándote. Solo necesitabas aquietarte para sentirlo. Hay personas que esperan que Dios hable en medio del ruido de la vida, pero Dios muchas veces elige hablar en los silencios del alma, en esos momentos en los que ya no puedes más y decides rendirte.
Cuando ya no hay fuerzas, ni palabras, ni planes, solo un corazón roto diciendo, aquí estoy, Señor. Es ahí donde su voz se vuelve clara, porque en la rendición el alma se vuelve receptiva. Y mira qué hermoso, tanto Samuel como Elías aprendieron a escuchar en momentos de vulnerabilidad. Uno era un niño, el otro un profeta agotado, pero ambos tuvieron algo en común. Se detuvieron, esperaron y respondieron. Dios no busca a los perfectos, busca a los dispuestos. Y tú, hoy, eres uno de ellos. Quizá has sentido que no puedes escuchar a Dios, pero ¿y si en realidad Él ya te está hablando y solo te falta reconocerlo? ¿Y si cada cierre, cada retraso, cada palabra que escuchas en este mismo momento es su forma de decirte, ¿estoy aquí? A veces, la voz de Dios llega disfrazada de paz después de una tormenta o de calma en medio del dolor. Y cuando la reconoces, algo cambia dentro de ti. Tu vida deja de girar en torno al miedo y comienza a girar en torno a la fe. Así como Samuel aprendió a decir, habla, Señor, tú también puedes hacerlo. No necesitas ser perfecto, solo presente. No necesitas entenderlo todo, solo disponerte a escuchar, porque Dios sigue hablando. Lo hace todos los días, en cada amanecer, en cada oración sincera, en cada palabra de consuelo que llega justo a tiempo. Él sigue llamando tu nombre, y hoy, una vez más, lo está haciendo a través de este mensaje. Así que cierra tus ojos un momento y di con el corazón, habla, Señor, que tu Hijo escucha. Porque cuando repites esa oración, el cielo se abre y el alma comienza a entender lo que antes no podía. Y esa, hijo amado, es la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios no es un evento aislado, es un estilo de vida. Es algo que se construye día tras día, como una relación íntima que se fortalece con el tiempo, con constancia, con amor. La sensibilidad espiritual no nace de la noche a la mañana, se cultiva, y hay herramientas sencillas, poderosas y profundas que pueden ayudarte a mantenerte conectado con esa voz divina que tantas veces se pierde entre los ruidos de la vida. La primera herramienta es la oración diaria, no como un ritual vacío, sino como un encuentro real. Orar no es recitar palabras, es abrir el alma. Es hablar con tu Padre como quien conversa con un amigo que lo entiende todo, incluso lo que no puedes decir. La oración abre el oído del corazón. Cuando oras con sinceridad, sin máscaras, Dios no solo te escucha, te responde, aunque no siempre con palabras. A veces su respuesta es una paz repentina, una certeza en medio de la duda, un descanso inexplicable después de llorar. Hazlo simple. Cuando despiertes, antes de mirar el teléfono, dile a Dios, buenos días, Padre, hoy quiero escucharte. No necesitas más. Esa frase, dicha con fe, abre el día con propósito. Y cuando termines el día, antes de dormir, di, gracias, Señor, por lo que me dijiste hoy, incluso si no lo entendí todo. Esa es la oración que mantiene viva la relación. La segunda herramienta es la lectura y meditación en la palabra de Dios. La Biblia es la voz escrita del cielo. Cada página tiene algo que el Espíritu Santo quiere decirte personalmente. No la leas con prisa, léela con hambre. Cuando abras tu Biblia, hazlo con una oración. Señor, háblame a través de tu palabra. Y luego presta atención al versículo que más resuene en tu alma. A veces será una promesa, a veces una corrección, a veces un recordatorio de amor, pero siempre será Dios hablando. En el canal Mensajes de Dios Oficial tenemos un recurso que puede ayudarte a vivir este hábito con más profundidad. Nuestro libro digital, Mensajes de Dios, tu momento diario con Él. Es un compendio lleno de oraciones poderosas, versículos vivos y reflexiones diarias que te ayudarán a entrenar tu oído espiritual para reconocer la voz de Dios en tu día a día. No es solo un libro, es una herramienta para tu alma.
Puedes leer una página cada mañana o cada noche y te aseguro que sentirás cómo la presencia de Dios comienza a hablarte a través de sus palabras. En la página principal del canal encontrarás el enlace para descargarlo de forma segura y directa. Muchos de nuestros oyentes lo han descrito como una conversación diaria con Dios. Y eso es exactamente lo que es. Porque cuando alimentas tu mente con su palabra, tu espíritu se sintoniza con su frecuencia. Y cuando eso sucede, la voz de Dios ya no se siente lejana, sino natural, cercana, constante. La tercera herramienta es la meditación en silencio. No temas al silencio. Ahí es donde Dios se revela. Cierra los ojos, respira despacio y di: Señor, aquí estoy. Quédate quieto unos minutos y deja que el Espíritu Santo hable a tu interior. Tal vez no oigas palabras, pero sentirás su presencia, y cuando sientas esa calma profunda, sabrás que estás en el lugar correcto. Otra herramienta poderosa es la comunidad espiritual. No camines solo. Busca personas que también busquen escuchar la voz de Dios. Cuando compartes tus experiencias, tus dudas y tus descubrimientos con otros creyentes, tu fe se fortalece. La comunión abre tus oídos a nuevas perspectivas. Dios muchas veces te hablará a través de alguien más, a través de un testimonio, de una palabra compartida, de una oración conjunta. Y por último, pero no menos importante, la adoración. No hay manera más pura de abrir el corazón a Dios que adorándolo. Cuando cantas, cuando agradeces, cuando exaltas su nombre, tu alma se alinea con su presencia. En ese ambiente de amor y entrega, su voz fluye con libertad. La adoración no es solo cantar, es rendir tu corazón. Y cuando lo haces, el cielo se acerca. Dios no busca oídos perfectos, busca corazones disponibles. Si aplicas estas herramientas, poco a poco comenzarás a notar algo. Tu mente se aquietará, tus pensamientos se ordenarán y tu corazón se volverá más sensible. Ya no necesitarás señales grandes para reconocer que Él te habla, porque aprenderás a escucharlo en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible. Recuerda esto siempre: la voz de Dios nunca deja de sonar. Somos nosotros los que debemos ajustar la frecuencia, y cada oración, cada lectura, cada momento de silencio, cada palabra compartida es un paso más hacia esa sintonía divina. Así que, si estás buscando fortalecer tu conexión con Él, te invito a hacerlo de forma práctica. Ora cada mañana. Medita cada noche, lee la palabra y si puedes, adquiere el libro Mensajes de Dios, tu momento diario con Él. Léelo con calma, como quien conversa con un amigo celestial. Te aseguro que ese momento se convertirá en tu refugio diario, en tu cita con el cielo. Dios te hablará en esas páginas, en tus silencios, en tus pensamientos y en los detalles más pequeños de tu día. Y cuando menos lo esperes, te descubrirás diciendo: sí, Señor, ahora sé cómo escuchar tu voz. Hay algo que toca el alma cuando escuchas cómo Dios transforma una vida, porque no hay prueba más poderosa de que Él habla, que ver cómo alguien aprende a escucharlo y todo cambia. Hoy quiero contarte la historia de María, una oyente de este canal, una mujer sencilla, creyente pero cansada. Durante años, María oraba todas las noches pidiendo una respuesta. Su esposo la había abandonado, sus hijos apenas la visitaban, y la soledad se había convertido en su sombra diaria. Decía con lágrimas: Dios mío, háblame, dime qué quieres que haga, solo quiero escucharte. Pero nada parecía pasar, solo silencio. Un silencio que dolía más que las palabras. Una noche, en medio de ese vacío, María encendió su teléfono y, sin buscarlo, apareció un video de este canal. El título decía: Dios no guarda silencio, Él te está hablando. Algo en su corazón le dijo: escúchalo. Y mientras la voz narraba,
Sintió una paz que no venía de ella. Las palabras parecían escritas para su historia. Era como si el cielo le hablara directamente, susurrándole: María, no estoy lejos. Estoy en todo lo que estás viviendo. No te he olvidado. Solo quiero que aprendas a oírme. Esa noche, por primera vez, María no lloró pidiendo respuestas. Lloró de alivio, porque entendió que Dios ya le había estado hablando todo el tiempo, solo que ella no había sabido reconocerlo. Recordó las veces que quiso tomar decisiones impulsivas y algo dentro de ella la detuvo. Recordó los momentos en que sintió un deseo inexplicable de orar justo antes de recibir una mala noticia. Recordó la paz que sentía cada vez que decidía confiar, aunque no entendiera nada, y comprendió que esa era la voz de Dios, no una voz que se oye con los oídos, sino con el alma. Desde ese día, María comenzó a tener un hábito. Cada mañana abría su Biblia y decía: Señor, háblame. Y siempre encontraba algo, una palabra, una frase, una promesa, y cuando cerraba su Biblia, sentía que el día tenía sentido, aunque nada a su alrededor hubiera cambiado todavía. Con el tiempo, las cosas empezaron a moverse. Dios no solo cambió su entorno, cambió su interior. Le enseñó a vivir desde la fe, no desde la preocupación. Le enseñó que escuchar su voz no siempre te da todas las respuestas, pero siempre te da la paz para seguir caminando. Y lo más hermoso es que María empezó a compartir su experiencia con otros. Cada vez que veía a alguien angustiado, le decía: escucha a Dios, Él no te ha dejado, solo necesitas callar el ruido y abrir el corazón. Y su vida se convirtió en un testimonio viviente de lo que ocurre cuando decides escuchar. ¿Y sabes algo? Este testimonio podría ser el tuyo, podría ser el reflejo de lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Porque así como María fue guiada hasta aquí, tú también has sido traído a este mensaje por una razón. No fue casualidad, fue dirección divina. Dios te ha estado preparando para este momento y te está diciendo lo mismo que le dijo a ella: no busques una voz en el cielo, búscame en tu corazón, yo ya estoy hablando. Miles de oyentes de este canal han escrito contando experiencias parecidas. Personas que sintieron que este mensaje llegaba justo a tiempo, cuando todo parecía oscuro. Personas que, como tú, estaban confundidas, pero al escuchar la palabra encontraron claridad. Historias de hijos que regresaron, de puertas que se abrieron, de corazones que se sanaron. No por magia, sino porque alguien decidió creer que Dios sí habla y que su voz tiene poder. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios. Cuéntanos tu historia, aunque sea en una frase. Escribe: Dios me habló hoy. Ese simple acto es una declaración de fe, y cuando lo haces, otros leerán tu testimonio y sabrán que también hay esperanza para ellos. Porque eso es lo que somos en este canal. Una familia que se escucha, que ora, que comparte la voz de Dios. Aquí no solo escuchamos mensajes, aquí los vivimos. Cada nombre en los comentarios representa un milagro en proceso. Cada palabra compartida es una semilla de fe plantada en otro corazón. Y así, juntos, estamos formando una cadena mundial de esperanza, donde cada testimonio se convierte en una evidencia viva de que Dios sigue hablando, sigue obrando y sigue transformando vidas. Así que no tengas miedo de decirlo: Dios me habló. Porque cuando confiesas eso con tu boca, el cielo se alegra y tu espíritu se fortalece. La voz que antes parecía lejana, ahora es tu guía, y la paz que tanto buscabas ha comenzado a florecer dentro de ti. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios te ha traído a este momento para hacerte parte de algo más grande que tú. Este no es solo un video, es un llamado del cielo, un recordatorio de que su voz no solo se escucha, se comparte.
Y cuando compartes un mensaje que viene de Dios, te conviertes en un canal de esperanza, en una extensión viva de su amor. Por eso quiero invitarte a hacer algo muy importante, algo simbólico, pero poderoso. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Tal vez parezca algo pequeño, pero ese gesto hace que YouTube lleve esta palabra a miles de personas que, como tú, están buscando escuchar a Dios en medio del silencio. Cada me gusta es una semilla de fe que se esparce, y si tú la siembras, otros recibirán el consuelo que hoy tú estás recibiendo. También te pido que te suscribas al canal Mensajes de Dios Oficial y actives la campanita de notificaciones. No lo hagas solo por costumbre, hazlo como un acto de fe. Cada vez que te suscribes, estás diciendo, quiero seguir oyendo la voz de Dios. Este canal no es un lugar cualquiera, es un altar digital donde el cielo y la tierra se encuentran para hablarte directamente al corazón. Aquí cada palabra, cada oración, cada testimonio es un mensaje diseñado para ti. Y cuando formas parte de esta familia, no estás solo. Miles de personas en todo el mundo están orando contigo, creyendo contigo, caminando contigo. Y hay algo más. Quiero que escribas en los comentarios tu nombre completo o el de esa persona por la que estás orando. Escríbelo sin miedo. Y junto a él, pon también tu ciudad o país. Queremos formar una cadena mundial de oración, una red viva de fe que cubra naciones enteras con esperanza. Cada vez que alguien lea tu nombre, estará orando por ti. Y cuando tú leas los nombres de otros, ora por ellos también. Así se forma un círculo de bendición que no tiene fin. Imagina por un momento miles de personas en distintas partes del mundo, unidas en un mismo espíritu, mencionando nombres, levantando peticiones, clamando por familias, por ciudades, por corazones heridos. Eso es lo que hace Dios cuando su pueblo se une. Eso es lo que sucede cuando obedecemos la voz que nos llama. Y sí, tu nombre, el nombre que escribas hoy, será leído y pronunciado por miles de creyentes. Y Dios escucha. Él siempre escucha. Te invito también a compartir este video con alguien que lo necesite. Hazlo como un acto de amor, como una misión divina. Tal vez no sepas lo que esa persona está viviendo, pero Dios sí. Y puede que este sea el mensaje que cambie su vida. No subestimes el poder de un simple compartir, porque cuando lo haces, te conviertes en una voz que lleva esperanza, en un instrumento de la palabra viva del Señor. Y mientras lo haces, di en tu corazón, Señor, úsame para llevar tu voz. Esa oración sincera basta para que el Espíritu Santo comience a moverse a través de ti. Porque cuando compartes la voz de Dios, te conviertes en parte de su propósito. Recuerda, este no es el final del mensaje, es el inicio de un movimiento de almas que están aprendiendo a escuchar, a confiar y a compartir. Tu nombre, tu comentario, tu oración pueden ser la chispa que despierte la fe en otro corazón. Y cuando eso sucede, el cielo se alegra, porque la voz de Dios no se apaga, se multiplica. Así que si hoy Dios te habló, escríbelo con fe. Dios me habló hoy. Déjalo en los comentarios junto a tu nombre y tu ciudad, y verás cómo esa simple frase se convierte en una cadena de luz, un puente entre tu historia y la de alguien que aún está buscando respuestas. Sí, haz clic en me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Pero sobre todo, cree que este mensaje no terminó contigo, sino que a través de ti continuará llegando a miles de corazones que aún necesitan escuchar la voz de Dios. Hay momentos en los que las palabras sobran y solo queda el silencio, ese silencio donde Dios sigue hablando. Hoy has escuchado su voz. No porque haya llegado desde el cielo con truenos o visiones, sino porque habló en lo profundo de tu corazón, en ese lugar donde nadie más puede llegar.
Y si en algún momento de este mensaje sentiste paz, calma o una lágrima recorriendo tu rostro, no lo dudes, fue Él. Fue Dios recordándote que nunca se ha ido, que siempre ha estado contigo, esperando pacientemente a que le prestaras atención. Él te dice hoy, hijo mío, hija mía, cada vez que sientas el peso del silencio, recuerda que yo habito en ese lugar. Yo no me fui. Solo estoy enseñándote a escuchar con el alma. No necesitas buscarme afuera, porque vivo dentro de ti. Mi voz está en tu conciencia, en tus pensamientos de amor, en la paz que sientes cuando haces el bien, en la quietud que te envuelve cuando decides confiar. Dios te bendice en este momento con una nueva sensibilidad espiritual. Te abre los oídos del alma para que reconozcas su voz en lo cotidiano, en el amanecer que te despierta, en la sonrisa de alguien que te ama, en la pausa que te salva de un error, en la oportunidad que llega cuando pensabas rendirte. Todo eso también es su voz. Y a partir de hoy, comenzarás a verla, a oírla, a sentirla, porque cuando el corazón aprende a escuchar, la vida entera se convierte en una conversación con el cielo. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 30, versículo 21, «Cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán detrás de ti una voz que te diga, este es el camino, anda por él». Esa promesa es para ti. El Señor mismo será tu guía. Y aunque el mundo cambie, aunque todo a tu alrededor parezca incierto, su voz será tu brújula, su presencia tu refugio y su amor tu certeza. Si hoy sientes que algo dentro de ti se encendió, guarda esta paz en tu corazón. No dejes que el ruido del mundo apague lo que el Espíritu de Dios ha despertado en ti. Cuando vuelvas a orar, hazlo con más calma. Cuando leas la Biblia, hazlo con más atención. Y cuando te sientas perdido, recuerda lo que hoy aprendiste. Dios nunca deja de hablar, solo espera que aprendas a escuchar. Que la voz de Dios te acompañe en cada paso que des, en cada decisión que tomes, en cada amanecer que contemples. Que su sabiduría te dirija, que su paz te cubra, que su amor te abrace y te dé descanso. Y que cada día, al abrir tus ojos, puedas decir, Señor, háblame, hoy quiero escucharte. Y cuando el día termine, cuando el silencio vuelva y el cansancio te alcance, recuerda esto. Dios sigue ahí, sigue hablándote en lo secreto, sigue guiándote en lo invisible, sigue amándote sin condiciones. Tu vida no está fuera de su plan. Cada paso, cada pausa, cada suspiro, todo está lleno de su voz. Así que sigue caminando, sigue creyendo, sigue escuchando. Y cuando necesites volver a sentir su presencia, vuelve aquí, a este lugar. En este canal hay palabras que no son simples frases, son mensajes vivos del corazón de Dios para ti. Cada video es un encuentro, cada oración es una puerta, cada testimonio es un recordatorio de que Él sigue hablando y que mientras el mundo cambia, su voz permanece fiel. Que esta paz te acompañe hoy y siempre, que su espíritu renueve tu mente, fortalezca tu fe y te guíe en cada paso, porque el Dios que hoy te habló seguirá hablándote mañana y cada día hasta la eternidad. Que Dios te bendiga siempre. Amén.